Un buen día a todos por ahí. Se encuentran bien y contentos. Pues bueno, la semana pasada hablamos un poco de cómo en este mes de Shvat gracias, buen día. Cómo este mes de Shvat está, pues, de alguna manera, está la posibilidad de trabajar en una alimentación más consciente, ¿no? O sea, bueno, aprender a que nuestra alimentación sea parte de nuestro servicio, sí, que es una alimentación más consciente y que ese acto mismo también busque unirnos más con Dios. Antes hablamos mucho de este libro, Bellam Darkeja, lo hemos dejado un poco a un lado. De hecho, estuvo apenas el Rab aquí en México. Lo que hace este libro, y en general Hasidut, pero este libro en específico, es enseñarte cómo todas las cosas, actividades del día a día, como su parte interna o su intención o su posibilidad de acercarte a Dios por medio de ese acto aparentemente mundano, ¿no? Es quitarle lo mundano a básicamente todo. Entonces, o sea, a lo que me refiero es meter a Dios en todo. Entonces, la comida es interesante la postura que da. Entonces, primero empieza con una pregunta diciendo así el libro, se llama Bellam Dar Queja. Entonces, por una parte, la comida vemos que es algo que cuando comes muchas veces te deja un poco más, como más cansado, hay veces sin ganas de hacer más servicio, ¿no? Como que si fuera que la comida te baja la intensidad espiritual o el deseo espiritual. Hay veces nos sentimos más densos, ¿no? Como más físicos. Y te puede caer pesadez, flojera, etcétera. Pero por otra parte, casi todas las mitzvot más importantes, como Shabbat, las fiestas, ¿no? O sea, todas estas mitzvot tienen que ver con comida. Tienes un festejo, que haya comida, etcétera. Entonces, vemos que de repente, en un día tan espiritual, las mitzvot más importantes tienen que ver con la alimentación y la bebida. Entonces, pues vamos a hablar un poco por sí, qué es esto de la comida. Pues lo primero que hay que entender, dice el libro, es siempre que bueno, al menos ahorita en la comida, si quieres entender la comida, siempre hay que ir al alma, a la parte profunda de la comida para entender qué es lo que podemos lograr y buscar con ella. Por un lado, vemos que la comida o sea, que lo, la mala, tiene un nivel muy importante la comida en nosotros. Porque en todas, como dijimos, en todas cosas importantes hay una mitzvah de comer. Por ejemplo, Shabbat, fiestas, en toda la ciudad mitzvah, vas a un Brit Milá y ponen diefe, sí, al principio de la vida, al final de la vida, hay comida en ese evento. Por ejemplo, todos los korbanot del Bet HaMikdash, todos los servicios que había en la época que está el Bet HaMikdash, traían el korban y muchos de los korbanot de los sacrificios que traían al Bet HaMikdash después tenían que ser comidos por el dueño del Corbán. En unos casos, por ejemplo, como el Corbán Pesaj, lo tenían que comer todos. Entonces, siempre la comida está presente en eventos muy importantes. Pero por otra parte, también sabemos que el deseo, la ambición, es como traducir lo que sea, pero la ta'ava, el deseo incesante o el deseo externo por la comida, es algo que baja al hombre, que disminuye el nivel espiritual o sí, como que sí, baja el espíritu del hombre y como que entorpece su alma y su intelecto, como que en vez de hacerlo más claro, si te dejas llevar por este deseo, o sí, como esta ambición, este deseo por la comida, este, entorpece tu alma y deja de ser tan claro tu intelecto. Y ya dijeron, bueno, ok. Y es claro que si Dios puso cualquier cosa en este mundo, pero en específico la comida, y es tan importante y tan constante tener que hacerlo mañana, tarde, noche, o mañana, noche, o sea, en los momentos como si está tan presente en esta vida, sin duda alguna hay un servicio muy grande en esto. No hay nada que Dios ponga en este mundo que no te dé que no tenga la capacidad de acercarte más a Él, o que esté hecho para poder acercarte o reconocerlo más. En el caso de la comida es todo mucho más mucho más claro porque está constantemente. Entre más constante tengas que hacer algo, digamos, entre más Dios haya hecho nuestra naturaleza, que tenemos que hacer algo, en este caso comer, quiere decir que el servicio que puedes lograr o la conexión que puedes lograr a través de la comida es mucho mayor, por eso nos las ponen constantemente. También la respiración, por ejemplo, el aire y muchas otras cosas. Y quiere decir que hay un fundamento muy importante aquí para la vida del hombre, tanto en su espíritu como en su físico. Por lo tanto, nuestra obligación es entender qué es esto de la comida, entenderlo en su profundidad
y empezar a aprender cómo, al menos, sí, cuál es la forma correcta de comer. Sí, porque es algo que hacemos todos los días y dice aquí, Beacol vivo. Y todo depende de eso. Dice, ¿qué significa que todo depende de eso? Dice que hay muchas acciones, muchos servicios de la persona, ya sea su Torah, su tefilá, el reconocer la cercanía con Dios, que dice aquí, incluso su parnasá, su sustento, su salud. Dice que si te fijas, todo depende del comer bien, o del buen comer. Tanto, sí, increíble. Entonces, tantas cosas dependen de esto que hay que entenderlo en profundidad, que es este concepto de la comida. Y si nomás si nos ponemos a pensar, es verdad, ¿por qué Dios hizo un sistema, o un mundo, unas personas, animales, todo es el sistema que tengamos que regresar constantemente hacia la comida? O sea, ¿por qué no nos mantenía, yo que sé, con una comida al día? Está constantemente la comida, la bebida está en nuestro día, quiere decir que hay un servicio importante o algo que se puede lograr con la comida. Entonces, vamos a empezar a ver. La vitalidad de la persona, sin duda alguna, viene de Dios, todos lo sabemos, ¿sí? Porque Dios es la fuente de toda vida, Mekor Haim. Él es fuente de vida, por lo tanto, toda la vitalidad que viene a nosotros viene de Él. Y cuando el hombre es debilitado y siente una necesidad de comer, por ejemplo, piensa en cuando comen con hambre, no sin hambre, o sea, cuando ya estás un poco debilitado por el no comer, uno tiene que buscar y volver a comer. Y en otra forma de verlo, digamos que quitamos los lentes de lo físico y nos ponemos los lentes que está pasando como más abajo. Básicamente lo que está pidiendo es si estás perdiendo vitalidad al no comer y el comer te genera mayor vitalidad, por lo tanto, la invitación cada vez que tienes hambre es como que renovar tu vínculo con tu creador, ¿sí? Y renovarte con nueva vitalidad. O sea, te falta vitalidad, tienes hambre, te falta vitalidad, empiezas a sentir el peso, entonces el hecho de comer lo que haces te vuelve a dar más vitalidad. En otras palabras, podrías verlo, decir como que hay una separación y es una necesidad nueva de volver a acercarme a mi creador y de llenarme de vitalidad. Muchas veces no pensamos, pero cada vez que uno se llena de vitalidad es como si te estás llenando más de Dios o estás reconociendo o estás permitiendo que se manifieste más dentro de ti. Entonces la comida de alguna manera es esa búsqueda otra vez de unión a Él. Uno tiene que saber que nada en la creación, nada de lo que existe en este mundo tiene un sostén por sí mismo. Nada se mantiene a sí mismo, sino Dios mismo es el que renueva y crea y da vitalidad a esa cosa que existe en todo momento. Como está escrito, Beatam Hayet Kulam, y tú revitalizas o tú vitalizas a todos. Y en cada cosa y cosa de la creación, Dios manda una luz divina que es lo que da vitalidad a esa cosa. Nada que existe en este mundo, nada, absolutamente nada de lo que uno pueda ver, percibir, sentir, oler, puede existir si Dios no lo está imbuyendo, no sé cómo es la palabra, imbuyendo de vitalidad nueva. Y esta vitalidad que existe en las criaturas, vamos a cambiarle el nombre y esta vitalidad se llaman chispas. Son chispas, quiere decir, son luces pequeñas que son emanadas de Dios hacia las criaturas para, para darles vida y darles su sostén. Entonces es como ponerse unos ojos más, no de ciencia ficción, pero imagínate ver toda la realidad que nosotros sabemos, si preguntamos, nada existe si no fuera porque Dios le da vitalidad a esa cosa. En otra parte, esa vitalidad de cada cosa lo podemos cambiar y ver como chispas divinas. Todo lo que existe en este mundo quiere decir que está lleno de chispas divinas. Y por lo tanto, en cada comida y en cada bebida tiene chispas divinas, porque existe. Ves una manzana rica, etcétera, tiene chispas divinas que le están dando vitalidad y sostén a esa comida o esa bebida. Simplemente que esas chispas fueron embestidas, sí, se disfrazaron, digamos, y fueron ocultas dentro de la comida. O sea, todo está oculto dentro, o sea, así como decimos que nosotros vivimos por el alma que tenemos, imagínense que cada cosa tiene como esas chispas, esa alma, que es lo que le da la vitalidad, simplemente está como disfrazada dentro de la comida. Entonces, en el momento, como vimos la semana pasada, pero en el momento que tú metes algo externo, lo metes dentro de tu cuerpo, agarro la comida y la meto dentro de mi cuerpo, y de esa manera, en el caso de la comida, me da vitalidad nueva. En otras palabras, es como si estoy agarrando las chispas divinas que se contienen dentro de esa comida y lo estoy integrando dentro de mi ser. Y eso lo que me está dando es, de alguna manera, estoy renovando mi vitalidad, tanto de mi nefesh como de mi cuerpo, ¿no? Sí, de mi espíritu y de mi cuerpo. Por lo tanto, básicamente podemos decir que el acto de comer es
amamantar o, ¿cómo se absorber la vitalidad de Dios mismo. O sea, Dios escondió y disfrazó su chispa, su vitalidad dentro de comida, no sé, aquí estaba tomando un café. Al hecho de yo meterme ese café, en su sabor, en su olor, ahorita vamos a ver dónde están escondidas esas chispas, pero imagínate que en su sabor y en su olor, yo estoy integrando algo de afuera dentro de mi cuerpo y me está dando vitalidad, me está dando energía, me está dando lo que sea. Quiere decir que estoy metiendo esas chispas divinas que se incluían en el café y las estoy integrando dentro de mi cuerpo. Y esa comida básicamente es un Hibur Yashir, es una unión directa a la divinidad, a lo divino, no a la divinidad, a lo divino. O sea, el hecho de comer, integrar esas chispas es una unión directa a lo divino. Porque cuando la persona come, está integrando de alguna manera las luces o la vida, la vitalidad de Dios mismo. Simplemente, como ya sabemos todo, nos encontramos en un mundo densificado, físico. Por lo tanto, la comida misma también tiene que venir escondida o disfrazada o densificada y hace parecer que es comida. Y si preguntamos, ¿acaso no, sin comida, Dios nos podría, lo que preguntamos al principio, Dios nos podría dar vida en cada momento y momento? Decimos que Dios es el que nos da vitalidad. Entonces, ¿para qué nos dijo que tenemos que comer comida? La respuesta es para recordar al hombre que vivimos y dependemos de la luz divina. Todos lo sabemos, ¿no? Cuando le dices a alguien, si no comes, no, pues te mueres. Entonces la gente te contestaría, o nos contestaríamos, no, depende de la comida para vivir, ¿no? Así podemos decir. En otras palabras, lo que te dice, no. La respuesta es, ¿por qué Dios quiere que comamos y no simplemente nos deja como free pass, o sea, con el puro olor o con el puro viento deberíamos de vivir? La respuesta es para recordarnos que nuestra vitalidad y nuestra vida depende todos los días de la luz divina. Porque por medio que, vean qué concepto tan increíble. En el momento que el hombre se debilita, y empieza a sentir que necesita otra vez comer o beber, nos ayuda de alguna manera. O sea, bueno, primero cuando tienes hambre, lo que hace cuando en verdad tenemos hambre o de tomar, lo primero es te distrae tu mente de todo, o sea, tu mente se aleja de todo y se concentra, sí, te deja de, o sea, digamos que estabas trabajando y te agarra la comida, inmediatamente tu atención se va hacia la comida. Y lo que te está diciendo es, recuerda otra vez, necesitas esta reconexión con tu creador y por lo tanto la manera de hacerlo es volver, ve y come. Es increíble, me debilito, entonces me distraigo de todas mis cosas, estaba haciendo ejercicio, estaba trabajando y de repente me agarró la necesidad de comer. Entonces básicamente es el momento para renovar esa relación o esa conexión con mi creador, con vitalidad nueva. Que no sé si quedó claro eso, pero es eso, es cada vez que siento hambre es esa posibilidad otra vez de volverme a acercar, es ese recordatorio de decir, regresa a tu fuente, regresa a absorber de tu fuente. Ahora, aquí va a ser como un paréntesis, lo voy a ver un poco más por fuera, pero dice, así como sabemos que por lo tanto que la comida es, por eso Shabbat, por eso los korbanot, los sacrificios y todo, era tan importante la comida, es regresar como a volver a enchufarse, ¿no? En vez de sentir que la comida nos va a hacer más densos y nos va a alejar más de nuestro hogar, al contrario, es el momento de reenchufarse con mi creador. Entonces, así como dijimos que el momento de la comida es un momento muy grande, en verdad es muy importante, el momento de la comida es muy importante como porque es el momento que te estás, donde el hombre se vuelve a unir a la fuente de su vitalidad, a la fuente de sí, de su vida, con mayor fuerza. O sea, en el momento de la comida te estás enchufando otra vez con mayor fuerza a tu creador, estás absorbiendo chispas directas de él. Y en verdad la comida es un momento que podrías generar mucha conciencia y mucho apego a tu creador. Pero así como tienes la posibilidad de generar tanta kedusha y tanta santidad, no me acuerdo si es Rabbi Nachman, donde estoy casi seguro, pero si uno logra vencer el deseo insaciante del comer, sé que todos los demás deseos caen en la palma de la mano, porque es el momento, por una parte, donde más santidad uno puede adquirir, pero al mismo tiempo, lo que hace el Yetzer Hara, donde hay mucho potencial de crecimiento, también el Yetzer se mete más y lo que quiere hacer es evitar que la persona entre a este nivel sí, o este apego con su creador. Por lo tanto, dice el Zohar, el momento de la comida puede convertirse en un momento de una guerra, de una milhamá. ¿Qué es esta milhamá? Creo que todo el que trata de comer con mayor conciencia se puede dar cuenta a lo mejor a qué tipo de guerra se refiere, pero dice que es una guerra con la kelipá. La kelipá es esta cáscara que nos densifica más. La guerra a la comida justamente es
con esta parte que la comida hace que nos densifiquemos más. Porque finalmente lo que quiere hacer siempre la Kelipá, lo que quiere hacer el Yetzer Hara, lo que quiere hacer este concepto sí, de la Kelipá, es básicamente alejar o ocultar al hombre de Dios. O sea que en vez de la luz podrás recibirla directa, podrás reenchufarte con esa vitalidad. Y lo que hace la casca, lo que hace sí, la vestimenta es otra vez densificar un poco más y alejar más al hombre. Lo que hace, por lo tanto, es distraerte y enfocarte solo en lo superficial de las cosas. En el caso de la comida, lo que hace el Yetzer o lo que hace comer sin conciencia, básicamente todos lo hemos vivido, pero es enfocarse solo en el sabor, solo en el placer, solo en muchas veces en la ansiedad de curar la ansiedad que quieres comer, otro el llenarse, o sea, se vuelve una guerra, un momento o- de lograr mucho de Bekú, de lograr mucha espiritualidad, mucha conexión con Dios, o es un momento al contrario. Cuando hay distracción total, inclusive uno puede estar comiendo, yo que sé, viendo la tele, viendo el celular y ni te das cuenta que está entrando, ¿no? Es como simplemente algo completamente físico y ahí ya ves como, sin crítica, ¿no? Pero de repente lo hacemos como animal, como un acto estamos tragando de repente, o sea, pasa mucho, perdón la palabra, pero así con el celular, de repente nomás bla, 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 bla. Y es eso, un momento de mucho potencial espiritual se puede convertir en el momento de mayor distracción. Por lo tanto, nuestro servicio es revelar que solo es luz divina y sentir, ahorita vamos a ver cómo se hace, pero no sé ahorita o vamos a ir entendiendo cómo se hace, pero la idea es entender y empezar a sentir que esto que vemos con los ojos, por ejemplo, nosotros vemos que el café o la manzana tiene su propio sabor, no es verdad. Dejemos de ver con esos ojos la comida y lo que propone aquí primero es que lo veamos con los verdaderos ojos que es que la vitalidad o la vida y el sabor que tienen dentro de la comida, lo que te da fuerza, lo que te da vitalidad de la comida, y el sabor de la comida, la delicia cuando pruebas una comida, un café, etcétera, simplemente es acostumbrar a vernos que solo es la luz divina que está escondida ahí. Simplemente está oculta. Entonces yo al tomar este café, ya se acabó, pero al tomar el café, esto simplemente antes de meternos cómo ver con mayor conciencia la comida, empezar a sentir que el sabor y la vitalidad, lo que me da energía del café o el saborcito del café, son chispas divinas. Es increíble empezar a ver con estos ojos la vida. Todo lo que es placentero dentro de Kedushá, todo esto que Dios puso para nosotros constantemente que lo hagamos y que nos acerquemos a ellos, es una manera de acercarnos más a Él, pero al mismo tiempo entender que cuando lo estás viendo, que tus ojos vean que el sabor, al menos en donde está el placer de la comida, ahí están ocultas las chispas divinas. Ok, el Yetzirah lo que quiere hacer es hacernos olvidar todo eso y todo el tiempo quiere que el Yetzi, que nos enfoquemos en lo físico. Enfócate en el sabor, enfócate en el placer, distráete mientras comes, etcétera. Y empieza a pensar solo en ti, solo en el placer físico. Eso es lo que no. El Yetzirah básicamente es distráete, no hay divinidad acá, enfócate en el placer físico nada más. La otra idea es al contrario, enfócate en el placer físico, pero para que ahí encuentres el camino de la Kedusha, para que reconozcas que ahí está Dios. Es un cambio muy sutil, pero es bastante importante. Ok, entonces, como sabemos, una mala comida, en vez de acercarte más a tu creador, claramente lo que hace es distanciar, ¿no? Te hace más denso y de manera muy sutil, sin darnos cuenta, nos empieza también a densificar nuestro pensamiento y nuestro espíritu. Entonces es muy importante comer con esta sensación de que estoy comiendo las chispas divinas y no que me estoy haciendo más denso y alejándome más. Por lo tanto, ¿cuál es el servicio dentro de la comida? Otro de los servicios dentro de la comida es simplemente recordar a Dios ahí. Recordar que Dios es algo verdadero y no empezar a enfocarse en lo externo, en lo más superficial. Y eso se llama, no sé si han escuchado este concepto, en la Kabbalah se habla, y en general en muchos lugares, de Barer Tanitzotzot, como cernir o diferenciar las chispas, o sea, separar las chispas. Quiere decir, cuando hay algo, uno tiene que rescatar las chispas internas, lo que es verdadero, la chispa divina dentro del ocultamiento físico. Para el Hasidut es un servicio constante, no sé la palabra si decir, pero desnuda la comida, desnuda de la fisicalidad de la comida y reconoce que hay algo, hay espiritualidad ahí adentro. Quítale su disfraz físico nada más. Porque la realidad es que se crearon juntos.
Tanto, lo físico y la chispa espiritual, tanto que el ojo podría decir que solo hay fisicalidad y pensarías que tanto el sabor como la fuerza que te da esa comida es solo física, solo químico, la composición química, entonces come esto y este va bien. Solo nos enfocamos en sus composiciones. Pero el Yehudí lo que tiene que hacer, es un hombre de espíritu, lo que tiene que hacer es pensar con claridad antes de comer, mientras empieza la comida, porque una vez que ya comes ya es más difícil, ¿no? La seducción es mucho más difícil. Por lo tanto, antes de empezar a comer, simplemente reconocer que hay chispas divinas ahí, que el sabor tendemos a muchas veces a decir las verajot, pero antes de empezar con la verajá, antes de hacer todo eso, reconocer que eso que te vas a comer, eso que se te está antojando y te está llamando tu atención, por el sabor o por la fuerza que te va a dar, tiene chispas divinas ahí. Y esas chispas divinas es la fuerza, es el alma que le da vitalidad y que permite que la comida tenga su forma. Así como decimos que el ADN es el que... Es muy loco, pero ¿por qué el ADN de la manzana sí es una manzana y el de la, ¿sabes? Dos semillas y es que raro que sale una manzana y por el otro lado yo que sé, te salió una toronja. Entonces, reconocer que a pesar de esa fisicalidad que tiene esa semilla o la otra semilla, reconocer que hay chispas divinas como si fueran sus semillas espirituales en cada una de las cosas. Y esta luz divina es lo esencial de la comida. Y es el sabor y es, sí, la vitalidad que hay. No hay otra cosa, o sea, todo lo que oculta la comida es el disfraz nada más, pero lo interno es esta chispa divina. Y piensa en tu cabeza eso y piensa. ¿Por qué la comida tiene fuerza? ¿Por qué la comida tiene la capacidad de darme fuerza a mí? Esta sí, esta no, etcétera. Simplemente es porque hay Dios aquí adentro, hay chispas divinas acá adentro que le da, ok, que le da la fuerza al hombre. Entonces piensa en tu cabeza que las chispas para ti es lo esencial. Lo que estás tratando es extraer las chispas divinas y solo eso te da la vitalidad y solo eso tiene el buen sabor y solo es lo que yo deseo. Y de esa manera está rescatando estas chispas divinas y elevándolas a su fuente. Porque lo que hacemos como Yudim, como personas de este mundo, es revelar a Dios en todas partes. Entonces aquí la comida que estaba oculta en la manzana, en el café, el hecho de yo poner mi conciencia, mi mente lo que hace, rescata las chispas y las saca de su ocultamiento. Y todo lo que es cáscara, que es el deseo insaciante o la vestimenta que lo disfraza, lo empujas, o sea, quiere decir, incluso que deseo el placer de la comida, pero el placer de la comida que tengo, el placer que siento no es más que lo que Dios imbuyó ahí o las chispas que Dios metió ahí. Y eso es lo que me importa, no lo otro. Y cuando empiezas a reflexionar más en esto, que solo lo interno de la comida, quiere decir la luz divina, su bondad, el sabor, etcétera, solo es eso, solo son las chispas divinas. Y es esto. Y reconozcas en tu segel, en tu dad, en tu conciencia, que todo tu placer que estás percibiendo solo es porque Dios imbuyó en esa comida eso. Y eso es lo que te está dando el placer, solo viene de Dios, no de lo físico. Viene de Dios que lo ocultó en lo físico. Así vas a poder santificar tu comida y ahora sí, justo la comida va a ser el lugar principal para acercarte a tu creador. Que de hecho es lo que dicen todos los libros. La comida, como dicen, ¿no? La comida es el misbeach, es como estás en el templo y vas a acercar el sacrificio. Entonces la comida come con conciencia. ¿Cuál es la primera conciencia? Es mi placer que voy a rescatar, mi placer y la fuerza que voy a sacar de esa comida son las chispas divinas que estoy sacando. Y no nos confundamos que esto solo es en la comida, sino en todo tipo de placeres físicos que tipo de tener el hombre. Lo esencial es lo mismo. Todo el bien que hay en ese placer físico solo es la chispa divina que Dios quiso poner ahí para que te acerques a esa cosa y rescates esa chispa. Y todo tu deseo y tu ambición del hombre que tiene para eso, básicamente es un deseo y una ambición de acercarnos a Dios. Y eso es muy, o sea, creo que ese es el Icar. Reconocer que lo que me atrae de la cosa es porque hay más Dios ahí, hay más chispas ahí. Por lo tanto, cada cosa donde Dios quiso poner que el hombre se acerque, lo disfrazó en lugares físicos, pero el placer que tiene ese lugar físico es porque Dios nos está pidiendo, acércate a eso y por medio de eso, acércate a mí. Ten cuidado con la distracción porque te puede alejar, pero siempre reconocer que todas las cosas internas son las chispas divinas, el placer son las chispas divinas que Dios puso ahí para que nos acerquemos, las liberemos y nos conectemos más con Él. Besrat Hashem, que tengamos una semana de una alimentación consciente. Que sean muy felices. Bonito día, Besrat Hashem.
Si hay alguna Muchas pregunta, gracias. Gracias. Buen gracias. día. Gracias, señor Sion. Buen día. Gracias. Gracias, Buen Sion. día. Buen día. Gracias. Nos vemos mañana. Besrat Saludos. Hashem. Bonito día. Primero Dios. Bye bye.